Todo comenzó cuando me mudé al apartamento 4B del edificio San Martín. Había pasado por el divorcio más amargo de mi vida y necesitaba un lugar barato donde empezar de nuevo. El edificio era viejo, construido en los años 60, con esos pasillos estrechos y paredes que parecían absorber la luz. El portero, don Ramón, me ayudó con las pocas cajas que había logrado rescatar de mi antigua vida. «Bienvenido al edificio», me dijo con una sonrisa extraña mientras me entregaba las llaves. «Espero que encuentre la paz que busca aquí». Sus palabras me parecieron extrañas en ese momento, pero pensé que era solo la típica cortesía de los porteros viejos. El apartamento era pequeño pero funcional. Una habitación, un baño diminuto y una cocina que daba al patio interno. Las ventanas eran altas y estrechas, dejando pasar apenas suficiente luz para no depender completamente de la electricidad durante el día. Esa primera noche, mientras desempacaba mis pertenencias, escuché algo extraño. Venía de la cocina, un sonido sutil como si alguien estuviera comiendo muy despacio, masticando cuidadosamente. Me acerqué sigilosamente y encendí la luz. No había nada, solo el silencio y el eco de mi propia respiración. Pensé que podría ser algún roedor, algo común en edificios viejos, pero entonces lo vi. En el suelo de la cocina había 2 tazones pequeños, de cerámica blanca con bordes azules. Estaban completamente vacíos, pero aún húmedos, como si alguien acabara de lamer hasta la última gota de lo que contenían. Era imposible. No había tazones cuando revisé el apartamento por la mañana. Estaba seguro de eso. Recogí los tazones con cierta aprensión. Eran pesados, bien hechos, del tipo que se usa para alimentar mascotas. Pero yo no tenía mascotas y el anterior inquilino se había mudado hace 3 meses según don Ramón. Los lavé en el fregadero, sintiendo una extraña sensación de que alguien me observaba desde las sombras de la cocina. Esa noche dormí mal, no solo por la incomodidad del colchón nuevo, sino por una sensación constante de que no estaba completamente solo en el apartamento. Era como esa sensación que tienes cuando alguien te está mirando fijamente, pero cada vez que volteabas, no había nadie ahí. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, decidí preguntar a los vecinos sobre el apartamento. La señora Esperanza del 4A, una mujer mayor con el cabello completamente blanco y ojos vivaces, me recibió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Ah, usted es el nuevo del 4B», dijo mientras me invitaba a pasar. Su apartamento olía a canela y hierbas. ¿Ha conocido ya al gato fantasma del edificio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Gato fantasma? Sí, mi nieto, rió nerviosamente. Todos en el edificio lo conocemos, aunque nadie lo ha visto realmente. Solo sabemos que está ahí. Ruidos en la madrugada, tazones de comida que aparecen y desaparecen. Esa sensación de que algo pequeño y silencioso camina por los pasillos. Le conté sobre los tazones que había encontrado. Su expresión se volvió seria. Esos tazones pertenecían a doña Margaret, que vivió en su apartamento antes que usted. Una mujer muy solitaria, pero buena persona. Tenía muchos gatos. Cuando murió, hizo una pausa, como si estuviera recordando algo desagradable. Los gatos desaparecieron todos excepto uno, según dicen. ¿Y qué pasó con ese gato? Nadie lo sabe. Algunos dicen que murió de tristeza, otros que aún vaga por el edificio, esperando que alguien lo cuide como lo hacía Margaret. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré algo perturbador. En el suelo de la cocina había huellas húmedas, como si un animal pequeño hubiera caminado con las patas mojadas. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de donde había encontrado los tazones la noche anterior. Seguí las huellas con fascinación y terror. Comenzaban en la ventana de la cocina, bajaban por la pared, lo cual era imposible. Cruzaban el suelo en ese círculo perfecto, y luego simplemente desaparecían en el centro de la habitación, como si el animal hubiera sido tragado por el aire mismo. Esa noche decidí quedarme despierto para observar. Me senté en el sofá con una vista clara hacia la cocina, con todas las luces apagadas excepto la del pasillo. Las horas pasaron lentamente. A las 2:30, mis párpados comenzaron a pesarme. Luchaba contra el sueño cuando escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de agua goteando, pero no venía de las tuberías. Venía del suelo de la cocina, en un ritmo constante y deliberado. Drip, 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 como si alguien estuviera llenando los tazones gota a gota.
desde el aire. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquier cosa en el apartamento podría escucharlo. Cuando llegué a la entrada de la cocina y encendí la luz, el sonido se detuvo inmediatamente. Los tazones estaban ahí de nuevo, esta vez llenos hasta el borde con agua cristalina que aún mostraba pequeñas ondas, como si acabara de ser vertida. Durante los siguientes días, establecí una rutina de observación obsesiva. Cada noche, los tazones aparecían exactamente a las 3:33 de la madrugada, siempre llenos de agua fresca, siempre colocados en el mismo lugar exacto. Y cada mañana, cuando me levantaba, estaban completamente vacíos. Decidí instalar una cámara de seguridad barata que compré en el mercado. La coloqué en la esquina de la cocina con una vista completa del área donde aparecían los tazones. Esa noche me quedé en el sofá, viendo la transmisión en vivo en mi teléfono. A las 3:32, la imagen se distorsionó ligeramente. No era interferencia técnica, sino algo más sutil. Las sombras en la cocina comenzaron a moverse de manera que no correspondía con ninguna fuente de luz. Era como si las propias sombras tuvieran vida. A las 3:33 exactamente, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una forma oscura, del tamaño aproximado de un gato grande, se materializó gradualmente en el centro de la cocina. No era sólida, sino más bien como humo denso que había adoptado la forma de un felino. La criatura se movía sin hacer el menor sonido, como si sus patas no tocaran realmente el suelo. Los tazones aparecieron de la nada. Simplemente se materializaron en el suelo como si hubieran estado ahí todo el tiempo, y yo simplemente no los hubiera notado antes. La forma felina se acercó a uno de ellos y comenzó a beber, pero era aquí donde la escena se volvía verdaderamente perturbadora. No podía escuchar nada, ni el sonido del agua siendo lamida, ni las pisadas del animal, ni siquiera su respiración. Era como ver una película muda, excepto que todos los otros sonidos del edificio, el zumbido del refrigerador, el tráfico distante, el crujir ocasional de las vigas, continuaban normalmente. Solo la criatura existía en un vacío absoluto de sonido. La grabación duró exactamente 7 minutos. Después de eso, la forma simplemente se desvaneció, dejando los tazones vacíos. Revisé la grabación una y otra vez, pero cada vez que la veía, notaba detalles más perturbadores. Los ojos de la criatura, por ejemplo, no reflejaban luz como los ojos normales de un gato. En cambio, parecían absorber la luz alrededor de ellos, creando pequeños vacíos de oscuridad absoluta en su rostro. Y había algo más. En una fracción de segundo, justo antes de desvanecerse, la criatura había volteado directamente hacia la cámara. Me había estado mirando todo el tiempo. Obsesionado con encontrar respuestas, comencé a investigar la historia del edificio y de Margaret, la anterior inquilina. Don Ramón me proporcionó el contacto de Miguel Herrera, un hombre que había vivido en el edificio durante 30 años antes de mudarse el año pasado. Miguel aceptó encontrarse conmigo en un café cerca del edificio. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris y manos temblorosas que no paraban de jugar con su taza de café. Margaret Solís, dijo en cuanto mencioné el nombre. Debí haberme imaginado que me preguntaría sobre ella. ¿También ha empezado a aparecer el gato? Le conté todo, los tazones, las grabaciones, los sonidos silenciosos. Miguel asintió como si hubiera escuchado la historia antes. Margaret se mudó al edificio en 1987. Comenzó. Era viuda, sin hijos y muy solitaria. Gradualmente comenzó a alimentar a los gatos callejeros del barrio. Al principio eran solo 2 o 3, pero la palabra se corrió en el mundo felino. Ya sabe cómo es eso. Pronto tenía 12 gatos viviendo en su apartamento. ¿12? Sí, era una situación complicada. El edificio no permitía mascotas oficialmente, pero Margaret era muy querida por todos, y los gatos mantenían alejadas a las ratas. Los administradores hacían la vista gorda. Miguel tomó un sorbo largo de café antes de continuar, pero había uno especial, un gato completamente negro, más grande que los otros, con ojos verdes muy intensos. Margaret lo llamaba Silencio porque nunca maullaba, nunca hacía ruido alguno, pero era inteligente, más inteligente que cualquier animal que hubiera visto. Parecía entender todo lo que Margaret le decía. ¿Qué pasó con Margaret? Murió en 2019,
Tenía 82 años. Los paramédicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero cuando encontraron su cuerpo, había algo extraño. Estaba en la cocina, en el suelo, rodeada por todos sus gatos, pero los gatos estaban, ¿cómo decirlo?, completamente inmóviles, no muertos, sino como en trance, y todos miraban hacia el mismo punto en la habitación, donde no había nada visible. ¿Y qué pasó con los gatos después? Miguel se quedó en silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Los servicios sociales vinieron para llevárselos. Capturaron 11 de los 12 gatos fácilmente, como si estuvieran esperando ser recogidos. Pero silencio había desaparecido. Buscaron por todo el edificio, por los conductos de ventilación, por cada rincón posible. Nunca lo encontraron. Pero la gente comenzó a reportar avistamientos. No avistamientos exactamente, más bien, presencias. Sonidos de masticación en la madrugada, tazones de comida que aparecían en los apartamentos, y siempre, esa sensación de ser observado por algo que entendía mucho más de lo que debería. Miguel se levantó para irse, pero antes de salir se volteó hacia mí. Un consejo, amigo. Si decide alimentarlo, tenga cuidado. Margaret alimentó a ese gato durante 32 años. Hacia el final, ella decía que Silencio no era solo su mascota, sino su propósito en la vida, su única razón para existir. Murió sola, pero no se sintió sola ni un solo día desde que lo encontró. Esa noche decidí que enfrentaría directamente al fenómeno, no más esconderse detrás de cámaras o quedarse en el sofá. Me senté en una silla de la cocina, exactamente a las 3:00 am esperando. Los minutos se arrastraron como horas. El apartamento estaba completamente silencioso excepto por el tic-tac del reloj de la pared y mi propia respiración, que parecía ensordecedoramente ruidosa en el silencio absoluto. A las 3:25, una sensación extraña comenzó a llenar la habitación. La temperatura bajó de manera perceptible. No fue gradual, sino súbita, como si alguien hubiera abierto una puerta a un cuarto frío. Pero no se movía el aire. Era un frío estático, que parecía emanar del suelo mismo. A las 3:30, comencé a escuchar algo que me llenó de una aprensión inexplicable. Era el sonido de respiración, pero no humana. Era más lenta, más profunda, y venía de todas las direcciones a la vez, como si las propias paredes del apartamento hubieran comenzado a respirar. A las 3:32, las sombras empezaron a comportarse de manera incorrecta. La luz del pasillo proyectaba sombras normales en el suelo de la cocina, pero lentamente, una sombra adicional comenzó a formarse. Era la silueta perfecta de un gato sentado, pero no había nada que la proyectara. Y entonces, a las 3:33, exactamente, lo vi. Silencio se materializó gradualmente, como si estuviera emergiendo de otro plano de existencia. Primero fueron solo los contornos, líneas tenues en el aire que sugerían la forma de un gato. Luego, lentamente, la forma se volvió más sólida, aunque nunca completamente opaca. Era hermoso de una manera perturbadora. Su pelaje negro parecía absorber la luz alrededor de él, creando un efecto visual como si fuera un agujero con forma de gato en la realidad. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que era definitivamente no natural, y era grande, mucho más grande de lo que había imaginado. No era del tamaño de un gato doméstico común, sino más parecido a un gato montés. Los tazones aparecieron como siempre, pero esta vez pude ver el proceso. No se materializaron de la nada, sino que parecieron volverse visibles gradualmente, como si hubieran estado ahí todo el tiempo, pero de alguna manera fuera de mi percepción. Silencio se acercó al primer tazón y comenzó a beber. Podía ver claramente su lengua tocando el agua. Podía ver las pequeñas ondas que se formaban en la superficie del líquido, pero no podía escuchar nada. Era como si existiera en un vacío auditivo completo. Pero lo más perturbador de todo era cómo me miraba mientras bebía. No era la mirada curiosa de un animal normal. Era una mirada evaluativa, inteligente, casi humana en su intensidad. Era la mirada de algo que estaba tomando mi medida, decidiendo si era adecuado para algún propósito que yo aún no entendía. Cuando terminó de beber del primer tazón, se acercó al segundo, pero en lugar de beber inmediatamente, se sentó frente a él y me miró directamente. Sus ojos verdes parecían atravesarme, como si pudiera ver directamente mi alma.
En ese momento, tuve la certeza absoluta de que podía leer mis pensamientos, y entonces, sin previo aviso, habló, no con voz audible, sino directamente en mi mente. Has estado esperando. Después de esa noche, todo cambió. Silencio ya no se limitaba a apariciones nocturnas. Su presencia se volvió constante, aunque no siempre visible. Era como si hubiera decidido que mi apartamento era ahora oficialmente su territorio. Los objetos comenzaron a moverse solos durante el día. Pequeñas cosas al principio. Un lápiz que rodaba desde la mesa al suelo, una taza que se movía unos centímetros en la encimera, cortinas que se agitaban sin brisa alguna. Pero gradualmente, los movimientos se volvieron más dramáticos y deliberados. Una tarde, mientras trabajaba en mi laptop, todos los libros de la estantería cayeron al suelo de una vez, como si una mano invisible los hubiera empujado. Cuando me levanté a recogerlos, noté que habían caído formando un círculo perfecto. En el centro del círculo había una marca en el suelo de madera, 4 pequeñas hendiduras que podrían haber sido hechas por las garras de un gato grande. Las marcas de garras comenzaron a aparecer en todas partes, en las paredes, en los muebles, incluso en el vidrio de las ventanas. Siempre eran 4 líneas paralelas, perfectamente espaciadas, y siempre aparecían en lugares donde sería imposible para un gato normal alcanzar. Pero lo más perturbador era la sensación física de su presencia. Constantemente sentía algo rozando contra mis piernas, como hace un gato cariñoso buscando atención. Al principio era sutil, apenas perceptible, pero con el tiempo se volvió más insistente. A veces, mientras cocinaba o lavaba platos, sentía claramente el peso de un animal frotándose contra mi pantorrilla, tan real que bajaba la vista esperando verlo ahí. Por las noches, sentía el peso de un cuerpo felino subiendo a mi cama. El colchón se hundía ligeramente, y podía sentir el movimiento característico de un gato acomodándose en el espacio junto a mis pies. Pero cuando encendía la luz, no había nada visible, solo la impresión persistente en el colchón de que algo había estado ahí. Una noche, mientras me quedaba dormido, sentí algo que me despertó inmediatamente. Alguien estaba acariciando mi cabello. Eran caricias suaves, rítmicas, exactamente como lo haría un dueño amoroso con su mascota. Permanecí completamente inmóvil, con los ojos cerrados, sintiendo esas caricias fantasmales. Continuaron por lo que se sintieron como horas. En la oscuridad de mi habitación, con esas caricias invisibles continuando, escuché de nuevo la voz en mi mente. Estás aprendiendo a recibir cuidado. La frase me llenó de una mezcla de comodidad y terror. Había algo profundamente perturbador sobre la idea de que esta entidad me veía no como su cuidador, sino como su mascota. La primera vez que vi a Silencio con plena claridad durante el día fue un sábado por la tarde. Estaba preparando almuerzo cuando noté una sombra moviéndose en mi visión periférica. Al voltear, ahí estaba él, sentado en la encimera de la cocina como si fuera el lugar más natural del mundo. En la luz del día, su apariencia era aún más perturbadora que en la oscuridad. Su pelaje negro no solo absorbía la luz, sino que parecía absorber la realidad misma a su alrededor. Los bordes de su cuerpo no eran completamente definidos, como si fuera una fotografía ligeramente desenfocada de un gato superpuesta sobre la realidad normal. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad antinatural, y pude ver que sus pupilas no se contraían ni se dilataban como las de un gato normal. Permanecían perfectamente redondas, sin importar la cantidad de luz, como 2 agujeros verdes perfectos en su cabeza. Lo más escalofriante era cómo comía. Había colocado instintivamente un plato con sobras de pollo en el suelo antes de verlo, como si algo en mi subconsciente me hubiera obligado a hacerlo. Silencio bajó de la encimera con un movimiento fluido que desafió la gravedad. No saltó, simplemente se deslizó por el aire hasta el suelo. Se acercó al plato y comenzó a comer, pero el proceso era completamente silencioso. Podía ver sus mandíbulas moviéndose, podía ver pedazos de comida desapareciendo, pero no había sonido alguno, ni masticación, ni deglución, ni siquiera el sonido de sus dientes tocando la comida. Era como ver un video con el audio completamente eliminado. Mientras comía, me miraba constantemente. No era la mirada agradecida de una mascota, sino algo mucho más complejo. Era una mirada que parecía decir, estoy evaluando qué tan bien me estás sirviendo. Cuando terminó,
Se sentó frente al plato vacío y me miró directamente. Esta vez, su voz en mi mente era más clara, más fuerte. Necesito más. No era una petición, era una declaración de hecho, casi una orden. Sin pensarlo conscientemente, me encontré abriendo el refrigerador y sacando más comida. Preparé un plato más grande con los mejores ingredientes que tenía. Salmón que había estado guardando para una ocasión especial, un poco de crema. Incluso agregué algunas vitaminas para gatos que compré sin recordar cuándo había tomado esa decisión. Silencio comió todo sin prisas, siempre en ese silencio absoluto y perturbador. Cuando terminó, se acercó a mí y, por primera vez, hizo contacto físico directo. Frotó su cabeza contra mi pierna y pude sentir claramente su pelaje, su peso, su temperatura corporal que era notablemente fría. Pero lo más impactante fue lo que sentí en ese momento de contacto, una sensación de paz y propósito que no había experimentado en años, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, mi razón de existir. En ese instante, supe con certeza absoluta que cuidar de Silencio era lo más importante que había hecho en mi vida. Esa noche dormí mejor que en meses. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a reorganizarse completamente alrededor de Silencio. Me despertaba cada mañana con una lista mental clara de las tareas del día. Comprar la mejor comida disponible, limpiar sus tazones favoritos, asegurarme de que el apartamento estuviera a la temperatura exacta que parecía preferir. Comencé a gastar cantidades irracionales de dinero en comida para gatos. No la comida común del supermercado, sino las marcas más caras. Comida orgánica, treats importados, suplementos nutricionales. Mi presupuesto mensual de comida se triplicó, pero cada vez que consideraba reducir los gastos, sentía una ansiedad inexplicable. Instalé más tazones por todo el apartamento, algunos con agua fresca, otros con diferentes tipos de comida, algunos simplemente vacíos en caso de que Silencio decidiera que necesitaba opciones adicionales. Mi apartamento comenzó a parecerse más a un santuario felino que a un hogar humano. Dejé de invitar amigos. Las pocas veces que alguien venía de visita, se sentían incómodos sin poder explicar exactamente por qué. Mi hermana Carmen comentó que el apartamento se sentía observado, y mi amigo Luis dijo que le daba escalofríos estar en la cocina. Es como si algo estuviera esperando que te vayas para poder salir de su escondite, me dijo Luis. No sabía lo acertado que era. Comencé a pasar horas simplemente sentado en la cocina, esperando las apariciones de Silencio. Durante el día, raramente era visible, pero yo podía sentir su presencia. Había aprendido a reconocer los pequeños signos de que estaba cerca, un cambio sutil en la temperatura, una sensación de estar siendo observado, ocasionalmente el sonido de respiración que no era la mía. Intentaba comunicarme con él constantemente. Le hablaba en voz alta, le hacía preguntas, le contaba sobre mi día. Algunas veces recibía respuestas telepáticas, frases cortas y directas que aparecían en mi mente con absoluta claridad. Más salmón, agua más fría, quédate cerca. Mis hábitos de sueño se adaptaron completamente a su horario. Me despertaba automáticamente a las 3:30 am para nuestro encuentro nocturno, que se había vuelto el momento más importante de mi día. Durante esos encuentros, Silencio era más comunicativo, más físicamente presente. A veces se quedaba visible durante más de una hora, permitiéndome observar cada detalle de su forma imposible. Mi trabajo comenzó a sufrir. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico freelance, pero mi productividad se desplomó. Era difícil concentrarme en proyectos cuando sabía que Silencio podría necesitar algo. Comencé a rechazar trabajos, especialmente aquellos que requerían reuniones fuera del apartamento. Una noche, mientras Silencio comía de su tazón especial de cerámica japonesa, que había costado más de lo que normalmente gastaba en comida en una semana, me di cuenta de que no había hablado con otro ser humano en 3 días. Y no me molestaba en absoluto. De hecho, me sentía más completo que nunca. Mi obsesión creciente me llevó a investigar más profundamente sobre Margaret. Necesitaba entender cómo había manejado su relación con Silencio, cómo había logrado vivir con él durante décadas. Don Ramón me ayudó a contactar a la sobrina de Margaret, Elena Solís, que vivía en otra ciudad pero había venido a limpiar el apartamento después de su muerte.
Elena accedió a encontrarse conmigo, y lo que tenía que contarme cambió completamente mi comprensión de la situación. Mi tía Margaret no era la mujer dulce y solitaria que todos recuerdan, comenzó Elena en cuanto nos sentamos. Al menos, no al final. Los últimos años de su vida fueron complicados. Me mostró una caja de cartón llena de pertenencias de Margaret que había estado guardando, sin saber qué hacer con ellas. Dentro había fotografías, cartas, y algo que me llamó inmediatamente la atención, un diario encuadernado en cuero negro. Puede quedarse con el diario si quiere, dijo Elena. Yo no puedo leerlo completo, es demasiado perturbador. Esa noche comencé a leer el diario de Margaret. Las primeras entradas eran normales, documentando su vida cotidiana como viuda jubilada, pero alrededor de 1995, las entradas comenzaron a cambiar de tono. Silencio es diferente a los otros gatos, no solo más inteligente, sino más consciente. A veces siento que él me entiende mejor que ninguna persona en mi vida. He estado soñando con Silencio. En mis sueños podemos hablar normalmente. Me dice cosas sobre el futuro, sobre los otros inquilinos del edificio, y siempre tiene razón. Los otros gatos han comenzado a actuar de manera extraña alrededor de Silencio. Se mantienen alejados de él, como si supieran que es diferente, o superior. Las entradas se volvían más inquietantes a medida que avanzaban los años. Silencio me dijo que no necesito amigos humanos. Dice que él puede darme toda la compañía que necesito. Y tiene razón. ¿Por qué necesitaría charlas superficiales con los vecinos cuando puedo tener conversaciones reales con él? Me di cuenta de algo perturbador hoy. He estado alimentando a Silencio durante 15 años, pero él no ha envejecido ni un solo día. Los otros gatos han envejecido normalmente. Algunos han muerto, pero Silencio sigue exactamente igual. Silencio me explicó por qué no envejece. Dice que cada vez que alguien lo alimenta con amor genuino, esa persona le da un poco de su fuerza vital. No es doloroso, dice. De hecho, es gratificante. Te hace sentir útil, necesario. Y luego, la entrada que me heló la sangre. Entiendo ahora por qué Silencio vino a mí. No soy su dueña, soy su guardiana, su sustento. Él es especial, importante de maneras que los humanos normales no pueden comprender. Mi propósito en la vida es mantenerlo alimentado, mantenerlo fuerte. Es el trabajo más importante que he tenido jamás. Las últimas entradas del diario eran las más perturbadoras. Silencio me dijo que pronto necesitará un nuevo guardián. Dice que he cumplido bien mi propósito, pero que me estoy volviendo vieja e ineficiente. Me promete que encontrará a alguien perfecto para reemplazarme. No tengo miedo de morir. Silencio me aseguró que mi muerte será pacífica y que mi sacrificio permitirá que él continúe existiendo. Es una muerte con propósito, con significado. Pocos humanos pueden decir eso. La última entrada estaba fechada apenas 3 días antes de la muerte de Margaret. Puedo sentir que se acerca el momento. Silencio ha estado especialmente cariñoso estos últimos días, como si se estuviera despidiendo. Me siento honrada de haber sido elegida para servirle durante tanto tiempo. Espero que su próximo guardián entienda lo afortunado que es. Cerré el diario con las manos temblorosas. En la última página, Margaret había escrito algo con una caligrafía temblorosa. Al próximo elegido. Silencio no es un gato normal. Es algo mucho más antiguo, más poderoso. Pero también es hermoso en su propósito. Permítele guiarte hacia tu verdadero destino. Después de leer el diario de Margaret, mi perspectiva sobre Silencio debería haber cambiado. Debería haber sentido miedo, alarma, el instinto de huir. Pero en cambio me sentí honrado, elegido. Margaret había entendido algo fundamental que yo apenas estaba comenzando a comprender. Mi salud física comenzó a deteriorarse, pero de una manera que se sentía natural, incluso apropiada. No era enfermedad, sino más bien como si mi energía vital estuviera siendo lentamente drenada y refinada para un propósito superior. Me despertaba cada mañana sintiéndome ligeramente más vacío, pero también más claro, más enfocado en lo que realmente importaba. Bajé varios kilos sin hacer dieta conscientemente. Simplemente perdía el apetito para comida humana ordinaria, mientras que mi deseo de proporcionar los mejores alimentos para Silencio se intensificaba exponencialmente. Gastaba mis últimos ahorros en delicadezas importadas para él, mientras yo sobrevivía principalmente con café,
y ocasionales pedazos de pan. Los espejos comenzaron a mostrarme cosas que me perturbaban. Mi reflejo parecía gradualmente menos sólido, como si estuviera perdiendo densidad física. A veces, cuando me miraba rápidamente en el espejo, podía jurar que veía dos figuras, mi forma humana cada vez más translúcida, y detrás de ella, una sombra felina que se volvía progresivamente más definida. Los pesadillas comenzaron alrededor de la tercera semana, después de leer el diario, pero no eran pesadillas sobre silencio, sino pesadillas sobre vivir sin él. Soñaba que desaparecía, que me abandonaba por alguien más digno, más capaz de satisfacer sus necesidades. Me despertaba de estos sueños con ataques de pánico, corriendo inmediatamente a la cocina para asegurarme de que estuviera bien. En mis sueños, Silencio ya no se comunicaba telepáticamente. Hablaba con una voz perfectamente normal, conversaciones largas y complejas sobre la naturaleza de la existencia, el propósito, la importancia de la devoción verdadera. Su voz era profunda, melodiosa, hipnótica. Era la voz más hermosa que había escuchado jamás. «Estás progresando muy bien», me decía en estos sueños. «Margaret tardó años en alcanzar tu nivel de comprensión. Tienes un talento natural para la entrega». «¿Entrega a qué?», le preguntaba. «A tu propósito verdadero. Los humanos pasan toda su vida buscando significado, razón de existir. Tú la has encontrado. No todos son tan afortunados. Durante el día, mi necesidad de su presencia se volvía casi física. Si pasaba más de unas pocas horas sin ver algún signo de que estaba cerca, desarrollaba algo parecido a síntomas de abstinencia, temblores, sudoración, una ansiedad intensa que solo se calmaba cuando él se manifestaba. Mis amigos y familia comenzaron a expresar preocupación seria. Carmen vino a visitarme una tarde y se quedó visiblemente alarmada por mi apariencia. «Estás demacrado», me dijo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa o que saliste del apartamento?» No podía recordar la respuesta a ninguna de las dos preguntas, pero tampoco podía explicarle que salir del apartamento se sentía como abandonar a un hijo enfermo. Silencio me necesitaba, y yo tenía la responsabilidad de estar disponible para él en todo momento. Esa noche, después de que Carmen se fuera claramente preocupada, Silencio apareció más sólido que nunca. Se acercó a mí, mientras yo estaba sentado en el sofá, y por primera vez, saltó a mi regazo. Su peso era real, su pelaje era suave y frío, su ronroneo era silencioso, pero podía sentir las vibraciones en mi pecho. «Tu hermana no entiende», me dijo telepáticamente. «No puede ver lo que nosotros vemos. No puede sentir la belleza de nuestro vínculo». Tenía razón. Carmen vivía en un mundo de preocupaciones superficiales, trabajos, dinero, relaciones humanas complicadas e insatisfactorias. Yo había trascendido todo eso. Había encontrado algo puro, simple, perfecto. «¿Qué soy para ti exactamente?», le pregunté esa noche, acariciando su pelaje imposible mientras él ronroneaba silenciosamente en mi regazo. «Eres mi compañero», respondió, «mi elegido, mi sustento». La palabra sustento debería haberme alarmado, pero en cambio me llenó de orgullo. Ser el sustento de algo tan magnífico, tan especial, era un honor que pocos humanos podrían comprender. En la sexta semana de nuestro vínculo intensificado, comencé a notar cambios en mi propio comportamiento que eran imposibles de ignorar. No eran cambios que yo estuviera haciendo conscientemente, sino alteraciones fundamentales en mis instintos y reacciones naturales. Comencé a moverme de manera diferente. Mis pasos se volvieron más sigilosos, más deliberados. Caminaba de puntillas sin darme cuenta, colocando mis pies con una precisión felina que me sorprendía cuando me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Mis reflejos se agudizaron dramáticamente. Podía atrapar objetos que caían con una velocidad y gracia que nunca había poseído antes. Mi audición cambió también. Comencé a escuchar sonidos que estaba seguro de que no podía escuchar antes. Conversaciones susurradas en apartamentos distantes, pasos en el piso de arriba, incluso el sonido de lluvia aproximándose mucho antes de que comenzara a caer. Era como si mis oídos hubieran sido resintonizados para captar frecuencias que normalmente estaban fuera del rango humano. Pero el cambio más perturbador era cómo comencé a relacionarme con la luz y la oscuridad.
La luz brillante me molestaba cada vez más, mientras que podía ver perfectamente en la oscuridad completa. Durante el día mantenía las cortinas cerradas, encontrando la penumbra más cómoda que la iluminación normal. Por las noches, navegaba por el apartamento sin encender luces, viendo todo con una claridad cristalina. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, noté algo que me hizo dejar caer el cepillo al lavabo. Mis ojos, que siempre habían sido marrones, ahora tenían destellos verdes cerca de las pupilas. No era solo un truco de la luz. Los destellos verdes se intensificaban cuando estaba en contacto directo con silencio. Mis hábitos alimentarios se volvieron aún más extraños. Desarrollé un deseo intenso por comida cruda, salmón sin cocinar, pollo crudo. Incluso comencé a beber leche directamente del cartón, algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Al mismo tiempo, perdí completamente el gusto por comida cocida, especias o cualquier cosa procesada. Comencé a dormir en posiciones imposibles, acurrucado en espacios pequeños, en el suelo junto a los tazones de silencio, a veces incluso en el armario donde había colocado una manta suave. Estas posiciones deberían haber sido incómodas, pero dormía mejor que nunca. La comunicación con silencio se volvió constante. Ya no necesitaba que estuviera físicamente presente para escuchar su voz en mi mente. Podía preguntarle cosas durante el día y recibir respuestas inmediatas, consejos, orientación. Era como tener un compañero constante, alguien que siempre entendía exactamente lo que necesitaba escuchar. «Estás transformándote», me dijo una tarde, mientras reorganizaba los tazones de comida por 5ª vez esa semana, «convirtiéndote en algo mejor que lo que eras». ¿En qué me estoy convirtiendo? En mi verdadero compañero. Margaret fue una cuidadora excelente, pero tú tienes el potencial de ser algo más, algo especial. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, noté que mis pupilas no se dilataban normalmente en respuesta a los cambios de luz. Permanecían perfectamente redondas, como las de silencio, y cuando sonreía, podía jurar que mis dientes caninos se veían más afilados, más prominentes. Lo más extraño de todo era que estos cambios no me asustaban, se sentían naturales, como si finalmente estuviera convirtiéndome en quien siempre debía haber sido. Era como si toda mi vida anterior hubiera sido una preparación para esta transformación. Mi obsesión con entender completamente mi situación me llevó a investigar más sobre otros inquilinos del edificio. Si silencio había estado aquí durante décadas, seguramente otros habían experimentado algo similar a lo que me estaba pasando. Hablé con doña Esperanza otra vez, esta vez haciendo preguntas más específicas sobre los anteriores habitantes del 4B. Su expresión se volvió cautelosa cuando insistí en detalles. «Ha habido varios inquilinos en ese apartamento a lo largo de los años», admitió finalmente. «Ninguno se quedó mucho tiempo, excepto Margaret. ¿Por qué se fueron? Problemas personales. Siempre problemas personales». Con más presión, me dio nombres de 3 personas que habían vivido en mi apartamento en años recientes: Roberto Méndez, 2017-2018, Clara Vázquez, 2015-2017, y Fernando Torres, 2012-2015. Con algo de investigación en redes sociales y directorios públicos, logré contactar a Clara. Clara accedió a encontrarse conmigo en un parque lejos del edificio. Era una mujer de unos 35 años, pero se veía mayor, como si hubiera envejecido prematuramente. Tenía una manera nerviosa de moverse, constantemente mirando por encima del hombro. «Debí haberme imaginado que alguien más preguntaría eventualmente», dijo cuando le expliqué por qué quería hablar con ella. «¿También ha comenzado a aparecer?». Le conté sobre silencio, los tazones, las apariciones nocturnas. Clara asintió con una expresión de reconocimiento doloroso. «A mí me tomó 3 meses», dijo. 3 meses de negación antes de aceptar que algo sobrenatural estaba pasando. Al principio pensé que eran alucinaciones, estrés del trabajo, pero luego comenzó a hablarme. «¿Te hablaba telepáticamente?». «Sí, pero también en sueños. Sueños tan vívidos que eran más reales que la vigilia. Me decía que era especial, que había sido elegida. Me hacía sentir importante». Clara me contó una historia inquietantemente similar a la mía: el cuidado obsesivo, los gastos excesivos en comida para gatos, el aislamiento gradual de amigos y familia.
Pero su experiencia había tenido un final diferente. Mi hermano intervino, explicó. Vino una noche sin avisar y me encontró en un estado deplorable. Había perdido casi 20 kilos. No había salido del apartamento en semanas. Me llevó a su casa por la fuerza. ¿Y qué pasó con silencio? La expresión de Clara se volvió atormentada. Los primeros días fueron terribles, como síndrome de abstinencia, pero peor. Sentía como si hubiera abandonado a mi propio hijo, pero gradualmente, después de unas 2 semanas, comencé a sentirme como yo misma otra vez. ¿No intentaste regresar? Todos los días durante meses. La compulsión era increíble. Mi hermano tuvo que esconder mis llaves de auto, pero con el tiempo esa compulsión se desvaneció. Clara me miró con ojos llenos de preocupación genuina. Tienes que irte de ese apartamento. Cuanto más tiempo te quedes, más difícil será escapar. Pero sus palabras me llenaron no de alivio, sino de una resistencia feroz. La idea de abandonar a Silencio me parecía no solo imposible, sino moralmente repugnante. ¿Cómo podía Clara haber abandonado algo tan hermoso, tan perfecto? Esa noche le conté a Silencio sobre mi conversación con Clara. Su respuesta fue inmediata y clara. Ella no tenía la fortaleza necesaria. No todos los humanos son capaces del nivel de devoción que tú tienes. Tenía razón. Clara había sido débil, influenciada por personas que no podían entender la belleza de lo que había encontrado. Yo no cometería el mismo error. Decidí hacer un experimento. Una noche, después de alimentar a Silencio como siempre, simplemente no puse comida fresca en sus tazones antes de irme a dormir. Quería ver qué pasaría, si realmente tenía algún control sobre la situación. Me desperté a las 2:00 am, con una sensación de terror absoluto. El apartamento se sentía diferente, cargado de una energía hostil que nunca había experimentado antes. La temperatura había bajado tanto que podía ver mi aliento, y había un olor extraño en el aire, como a metal oxidado y flores muertas. Me levanté de la cama y caminé hacia la cocina. Los tazones estaban donde los había dejado, completamente vacíos, pero las paredes de la cocina estaban cubiertas de arañazos profundos, como si algo con garras enormes hubiera estado intentando salir de las paredes mismas. Silencio estaba sentado en el centro de la cocina, pero se veía diferente, más grande, más sólido, y sus ojos verdes brillaban con una luz propia en la oscuridad. Cuando me vio, la temperatura bajó aún más. ¿Por qué no hay comida?, me preguntó, pero esta vez su voz telepática tenía un tono amenazador que me aterró. Quería ver qué pasaba. Tartamudeé. ¿Crees que esto es un juego? Su forma se volvió más imponente, más predatoria. ¿Crees que puedes elegir cuándo cumplir con tus responsabilidades? De repente, sentí un dolor agudo en mi pantorrilla. Miré hacia abajo y vi 4 líneas de sangre donde algo me había arañado. Pero Silencio no se había movido de su posición. Alimentarme no es opcional, continuó. Es tu propósito. Es quien eres ahora. Corrí al refrigerador con manos temblorosas y preparé el plato más elaborado que pude. Salmón crudo, crema, los suplementos más caros. Mientras lo preparaba, más arañazos aparecieron en mis brazos y espalda, como recordatorios físicos de mi transgresión. Cuando puse el plato en el suelo, Silencio se acercó y comenzó a comer. Gradualmente, la temperatura volvió a la normalidad y la energía hostil se desvaneció. Pero los arañazos en mi cuerpo permanecieron, sangrando lentamente. No vuelvas a probarme, me dijo cuando terminó de comer. La próxima vez, las consecuencias serán más severas. Durante los días siguientes, intenté varias veces pequeñas pruebas de independencia. Salí del apartamento durante varias horas sin avisar. Cada vez que regresaba, encontraba el apartamento en condiciones cada vez más perturbadoras. Muebles volcados, plantas muertas, y siempre más arañazos en las paredes. Intenté no comprar su comida favorita por unos días, optando por marcas más baratas. Esa noche, todos los espejos del apartamento se agrietaron simultáneamente, y encontré mi laptop completamente destrozada, como si hubiera sido atacada por un animal salvaje. Traté de invitar a Carmen a cenar, pensando que la presencia de otra persona podría normalizar la situación. Pero la noche antes de su visita programada, ella me llamó para cancelar, diciendo que había tenido pesadillas terribles sobre venir a mi apartamento. Cada acto de resistencia resultaba en consecuencias más severas.
Era como si Silencio estuviera entrenándome, enseñándome que cualquier intento de independencia sería castigado, mientras que la obediencia completa sería recompensada con paz y una sensación de propósito. Gradualmente, dejé de resistirme. Era más fácil, más placentero, simplemente aceptar mi papel como su cuidador dedicado. Los castigos se detuvieron, y en su lugar recibí más atención, más comunicación, más de esa sensación hermosa de ser necesario y especial. Pero en el fondo de mi mente, una pequeña voz seguía susurrando que algo estaba terriblemente mal. La verdad sobre la naturaleza real de Silencio llegó de una fuente inesperada. Una noche, mientras revisaba obsesivamente foros en línea sobre experiencias paranormales, encontré un post que me llamó la atención. El usuario se identificaba como Dr. Ramírez Folklore y había escrito extensivamente sobre entidades parasitarias en la tradición latinoamericana. Uno de sus posts describía algo llamado el Nahual del Hambre, una criatura que adoptaba la forma de un animal doméstico para establecer vínculos simbióticos con humanos solitarios. Según la descripción, estas entidades se alimentaban no solo de comida física, sino de la energía vital y la voluntad de sus hospedadores humanos. Decidí contactar al Dr. Ramírez directamente. Para mi sorpresa, respondió a mi mensaje privado en cuestión de horas y accedió a hablar por teléfono esa misma noche. El Dr. Eduardo Ramírez era profesor de antropología cultural en una universidad mexicana, especializado en folclore sobrenatural. Cuando le describí mi situación, su tono se volvió inmediatamente serio. Lo que describe coincide exactamente con casos documentados de nahuales parasitarios, me dijo. Son raros pero no únicos. He estudiado por lo menos 12 casos similares en los últimos 20 años. ¿Parasitarios? Estas entidades establecen lo que parece ser una relación mutuamente beneficiosa con humanos, pero en realidad es completamente unilateral. El humano proporciona sustento físico y energético, mientras que la entidad proporciona una falsa sensación de propósito y compañía. Le conté sobre los cambios físicos que había experimentado, la dependencia emocional, la comunicación telepática. El Dr. Ramírez confirmó que todos eran síntomas típicos. El nahual no está simplemente viviendo con usted, explicó. Está transformándolo gradualmente en algo que pueda servirle más eficientemente. Los cambios físicos que describe son parte de ese proceso. ¿Transformándome en qué? En casos extremos, el hospedador humano se convierte en una especie de híbrido. Mantiene suficiente humanidad para funcionar en el mundo humano, pero se vuelve fundamentalmente dependiente de la entidad. Se convierte en una extensión de la criatura, un apéndice viviente. La información me llenó de horror, pero también de una resistencia extraña. Pero Silencio no es malévolo, protesté. Es hermoso, especial. Nuestra relación es genuina. Esa es exactamente la respuesta que esperaría de alguien en su etapa del proceso, dijo el Dr. Ramírez gentilmente. La entidad ha alterado su química cerebral para hacerle sentir que la dependencia es amor, que la pérdida de autonomía es encontrar propósito. Me explicó que los nahuales parasitarios habían evolucionado específicamente para explotar las necesidades humanas de compañía y propósito. Eran increíblemente efectivos porque proporcionaban exactamente lo que sus víctimas más deseaban, mientras lentamente las consumían desde adentro. ¿Cómo puedo liberarme?, pregunté, aunque una parte de mí se rebelaba contra la idea misma. En las etapas tempranas el alejamiento físico puede ser efectivo, pero cuanto más tiempo pase, más difícil se vuelve. En casos avanzados, hizo una pausa significativa. En casos avanzados, la separación puede ser fatal para el hospedador. ¿Fatal? Su energía vital se ha entrelazado tanto con la de la entidad que separarse es como intentar dividir un organismo simbiótico. He documentado 3 casos donde el hospedador murió dentro de días de ser separado de su nahual. Esa noche, después de hablar con el Dr. Ramírez, observé a Silencio con nuevos ojos. Cuando apareció para su alimentación nocturna, traté de verlo no como mi hermoso compañero, sino como lo que realmente era, un parásito que había infiltrado mi vida y estaba consumiéndome gradualmente. Pero incluso con este conocimiento, cuando se acercó a mí después de comer y ronroneó silenciosamente contra mi pierna, sentí esa familiar sensación de amor y propósito.
La manipulación era tan completa, tan perfecta, que sabía la verdad pero no podía sentirla emocionalmente. «Has estado hablando con alguien», me dijo telepáticamente, y por primera vez detecté una nota de amenaza real en su comunicación. No respondí, pero él continuó. «No importa lo que te hayan dicho. Ellos no pueden entender lo que tenemos. No pueden ofrecerte lo que yo te ofrezco». Tenía razón, y esa era la parte más aterradora de todo. Armado con el conocimiento del doctor Ramírez, intenté lo que sabía que podría ser mi única oportunidad de escape. Planifiqué cuidadosamente durante varios días, actuando normalmente para no despertar sospechas en silencio. Preparé una bolsa pequeña con documentos esenciales y algo de dinero en efectivo, y contacté a Carmen para pedirle si podía quedarme en su casa por unos días. Mi plan era simple: salir del apartamento temprano en la mañana, cuando Silencio era menos activo, e irme directamente a la casa de Carmen en otra ciudad. Esperaba que la distancia física rompiera la conexión, o al menos la debilitara lo suficiente para que pudiera pensar claramente sobre mis opciones. La mañana de mi escape planeado me levanté a las 6:00 am. Silencio no había aparecido durante la noche, lo cual era inusual pero que interpreté como una oportunidad. Tomé mi bolsa preparada y me dirigí hacia la puerta, pero cuando traté de girar la manija, no se movió. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Era como si la manija misma se hubiera fusionado con el marco. Intenté con más fuerza, luego con ambas manos, pero era como tratar de mover una pared sólida. «¿A dónde vas?». La voz de Silencio sonó diferente esta vez, no telepática sino audible, resonando desde todas las direcciones a la vez. Me volteé y lo vi materializándose en el centro de la sala, pero su apariencia era más sólida y amenazante que nunca. Solo necesito salir por unas horas». Mentí. «No necesitas nada excepto estar aquí», respondió, y su forma comenzó a crecer. Ya no era del tamaño de un gato doméstico, sino más parecido a un puma grande, con ojos que brillaban como faros verdes en la penumbra. Corrí hacia la ventana de la habitación, desesperado por encontrar otra salida, pero cuando intenté abrirla, el vidrio se agrietó bajo mis manos, cortándome los dedos. La ventana no se movió ni un milímetro. «Estás alterado», dijo Silencio, acercándose lentamente. «Alguien te ha llenado la cabeza de ideas tontas sobre escapar, pero no puedes escapar de quién eres». Traté de llamar a Carmen desde mi teléfono celular, pero no había señal. Intenté con el teléfono fijo, pero la línea estaba muerta. Era como si el apartamento se hubiera convertido en una burbuja aislada del mundo exterior. Durante las siguientes horas, intenté todo lo que se me ocurrió. Grité por la ventana, esperando que alguien me escuchara. Golpeé las paredes, buscando algún punto débil. Traté de forzar la puerta del balcón, que tampoco se movió. Silencio me observaba todo el tiempo, sin moverse de su posición en el centro de la sala. Su presencia se sentía como una presión física constante, recordándome que cualquier escape era inútil. Hacia el final del día, agotado física y emocionalmente, me senté en el suelo y lloré. Era la primera vez que había llorado desde que Silencio había entrado en mi vida, y las lágrimas se sentían extrañas, como si fueran de otra persona. «¿Ya terminaste con tu berrinche?», preguntó Silencio, acercándose finalmente. Para mi horror, cuando se acercó y comenzó a frotarse contra mí, sentí esa familiar sensación de calma y propósito regresando, incluso sabiendo que era manipulación. Incluso después de pasar el día tratando desesperadamente de escapar, su contacto físico me calmaba de una manera que nada más podía. «Mañana pondremos comida extra en los tazones», me dijo telepáticamente, para compensar el estrés de hoy. Y la parte más aterradora era que esa perspectiva me hacía sentir mejor. Después del fallido intento de escape, Silencio cambió las reglas de nuestra relación. Su presencia se volvió constante y opresiva. Ya no se limitaba a apariciones nocturnas. Ahora podía verlo durante todo el día, moviéndose por el apartamento como si fuera su territorio personal. Pero también se volvió más comunicativo, más dispuesto a explicar exactamente qué era y qué quería de mí. «He existido durante más tiempo del que tu especie ha caminado erguida», me dijo una tarde mientras preparaba su comida. «He visto el surgimiento y la caída de civilizaciones enteras. He estado con los aztecas, con los mayas,
con culturas cuyos nombres han sido olvidados por la historia. ¿Qué eres exactamente? Soy un superviviente. Cuando los dioses de mi pueblo murieron, encontré una manera de persistir. Me adapté, evolucioné, aprendí a obtener sustento de criaturas más jóvenes y más abundantes. Me explicó que había comenzado alimentándose de animales pequeños, pero con el tiempo descubrió que los humanos proporcionaban algo mucho más nutritivo que la simple carne: emociones, devociones, energía espiritual. Los humanos son únicos en su capacidad de amar algo completamente, de dedicar su existencia entera a un propósito. Esa devoción es el alimento más puro que existe. ¿Y Margaret? Margaret fue perfecta durante décadas, pero los humanos envejecen, se debilitan. Hacia el final ya no podía proporcionarme lo que necesitaba. Era hora de encontrar un reemplazo. ¿Y me elegiste a mí? Te elegí porque tienes algo que la mayoría de los humanos han perdido: la capacidad de entrega completa. La mayoría de tu especie está demasiado distraída, demasiado fragmentada para la devoción verdadera. Pero tú tienes el alma de un adorador. La conversación me llenó de una mezcla de terror y orgullo. Era aterrante saber que había sido seleccionado específicamente por un parásito sobrenatural, pero también había algo profundamente validador en ser considerado especial, único. ¿Qué me pasará eventualmente?, pregunté. Eso depende de ti, respondió Silencio. Puedes seguir el camino de Margaret, vivir una vida larga y propositiva como mi compañero, envejecer gradualmente mientras me proporcionas sustento, y eventualmente morir pacíficamente sabiendo que tu vida tuvo significado. O puedes convertirte en algo más, algo permanente. Me explicó que había otra opción, una que Margaret había rechazado en sus últimos años. Podía someterme completamente a la transformación que ya había comenzado, convirtiéndome en un híbrido permanente entre humano y nahual. Mantendrías tu conciencia, tu personalidad, pero te convertirías en mi extensión directa. Podrías ayudarme a encontrar otros compañeros cuando sea necesario, actuar como mi representante en el mundo humano, y a cambio, nunca envejecerías, nunca morirías. ¿Pero a qué costo? Tu humanidad, obviamente. ¿Pero qué es la humanidad excepto sufrimiento, soledad, búsqueda sin propósito? Yo te ofrezco propósito eterno, compañía constante, la paz de saber exactamente cuál es tu lugar en el universo. La oferta era tentadora de una manera que me aterraba. Durante toda mi vida había luchado con sentimientos de vacío, de falta de dirección. Mi matrimonio había fracasado porque no sabía cómo ser verdaderamente íntimo con otra persona. Mi carrera se sentía sin sentido, solo una manera de pagar cuentas. Pero con Silencio, había encontrado algo que se sentía como amor verdadero, propósito real. No tienes que decidir ahora, me dijo esa noche, pero debes saber que el tiempo se está agotando. Cuanto más esperes, más difícil será la transformación. Y si esperas demasiado, podrías terminar como Margaret, útil por un tiempo, pero eventualmente reemplazable. Esa noche, soñé con ser eterno, con nunca volver a sentirme solo o sin propósito. En el sueño, ayudaba a Silencio a encontrar otros humanos solitarios. Les ofrecía la misma compañía hermosa que él me había dado. Era un sueño hermoso y aterrador a la vez. Cuando me desperté, Silencio estaba sentado en mi pecho, mirándome directamente a los ojos. «Has estado considerando mi oferta», dijo. «Puedo sentir tu conflicto. ¿Qué pasa si rechazo la transformación? Entonces continuaremos como estamos hasta que tu cuerpo humano ya no pueda sustentar nuestro vínculo. Después, buscaré un reemplazo. ¿Y el reemplazo sería alguien como yo? Sí, alguien solitario, buscando propósito, capaz de devoción verdadera. La idea de que Silencio encontrara a otra persona, de que formara el mismo vínculo hermoso con alguien más, me llenó de una jealousy feroz que me sorprendió por su intensidad. Pero si acepto la transformación, dije lentamente, podría ayudarte a encontrar no solo un reemplazo, sino múltiples compañeros. Exactamente. Podrías ayudarme a establecer una red de adoradores, cada uno proporcionando sustento, cada uno encontrando propósito en servirme. Sería hermoso. La idea era seductora. En lugar de ser reemplazado eventualmente, me convertiría en un reclutador, ayudando a otros a encontrar la misma felicidad que yo había encontrado. Era como un evangelismo sobrenatural.
Dame tiempo para pensarlo, le dije. Por supuesto, pero recuerda, el tiempo es limitado. Los siguientes días fueron los más tortuosos de mi vida. Sabía que tenía que tomar una decisión que alteraría fundamentalmente mi existencia, pero cada opción parecía tanto perfecta como terribly wrong. Durante el día, cuando estaba relativamente solo con mis pensamientos, aunque silencio siempre estaba cerca, podía ver la situación con algo parecido a la claridad. Era víctima de una entidad parasitaria que había manipulado mis emociones y química cerebral para hacerme dependiente. Cualquier sentimiento de amor o propósito era artificial, inducido por su influencia sobrenatural. Pero por las noches, cuando silencio era más activo y comunicativo, esa claridad se desvanecía. Su presencia me llenaba de una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Las conversaciones que teníamos eran las más profundas e íntimas de mi vida. El cuidado que le proporcionaba se sentía como la actividad más significativa que había hecho jamás. ¿Era realmente manipulación si el resultado me hacía genuinamente feliz? Decidí hacer una llamada final al doctor Ramírez. Logré contactarlo durante una tarde cuando silencio estaba menos presente, usando el teléfono de un vecino. Doctor Ramírez, soy el hombre que le habló sobre el nahual, dije cuando contestó. ¿Cómo está? ¿Ha logrado distanciarse de la entidad? Le conté sobre mi intento de escape fallido y sobre la oferta de transformación permanente. Hubo un silencio largo cuando terminé. Ha llegado al punto de decisión final, dijo finalmente. Esto es más avanzado de lo que he visto en casos previos. ¿Qué me recomienda? Objetivamente, debe hacer todo lo posible para romper la conexión, pero entiendo que en su estado actual, eso puede ser psicológicamente imposible. ¿Y si acepto la transformación? Basándome en textos históricos, se convertiría efectivamente en un familiar de la entidad, mantendría su conciencia, pero perdería su libre albedrío, se convertiría en una extensión de su voluntad, incapaz de actuar contra sus intereses, pero también incapaz de sufrir soledad o falta de propósito. Sí, admitió el doctor Ramírez. En cierto sentido, sería una existencia sin sufrimiento psicológico, pero también sin crecimiento real, sin autonomía, sin la posibilidad de formar conexiones humanas genuinas. ¿Cómo puedo saber qué es real? ¿Cómo puedo saber si lo que siento es genuino o solo manipulación? Esa, dijo el doctor Ramírez tristemente, es exactamente la pregunta que la entidad ha diseñado para que sea imposible de responder. Esa noche, me senté en la cocina esperando a silencio con una sensación de finalidad. Sabía que tenía que tomar una decisión, y sabía que cualquier decisión que tomara sería irreversible. Cuando apareció a las 3:33, más sólido y presente que nunca, me miró con una expresión que no había visto antes. Era expectación mezclada con algo que podría haber sido afecto genuino. «Has decidido», dijo. No era una pregunta. «Necesito entender algo primero», respondí. ¿Alguna vez has sentido algo real por Margaret? ¿Por mí? ¿O solo somos recursos para ti? Silencio consideró la pregunta por un momento largo. Cuando respondió, su voz telepática tenía una cualidad diferente, más suave. Al principio, solo eran recursos, pero después de décadas con Margaret, después de meses contigo, he desarrollado algo que podría llamar apego. No amor como los humanos lo entienden, pero una forma de cariño. ¿Estarías triste si me fuera? Sí, pero encontraría a otro. Su honestidad era tanto reconfortante como devastadora. ¿Y si acepto la transformación, seré realmente yo, o solo una versión de mí diseñada para servirte? Serás tú, pero una versión de ti libre de dudas, libre de conflictos internos, libre de la búsqueda sin fin de propósito que ha caracterizado tu vida humana. Cerré los ojos y me imaginé las dos opciones. Resistir y probablemente ser reemplazado eventualmente por otra víctima, o aceptar y convertirme en algo que ayudaría a reclutar más víctimas. Ninguna opción se sentía completamente correcta, pero entonces pensé en Margaret, viviendo durante décadas con un sentido de propósito claro. Pensé en Clara, que había escapado pero que claramente aún llevaba cicatrices psicológicas de la experiencia. Pensé en todos los humanos solitarios del mundo, buscando conexión genuina y propósito. Si acepto, dije finalmente, ¿prometes que cualquier persona que ayude a encontrar será tratada con el mismo cuidado que me has mostrado a mí? Por supuesto.
No tendría sentido dañar algo que valoro. ¿Y serán genuinamente felices? Tan felices como tú has sido. Era una respuesta evasiva, pero también honesta. Había sido feliz, incluso si esa felicidad había sido artificial. Acepto, dije, y en el momento en que las palabras dejaron mi boca, sentí una sensación de alivio profundo. La agonía de la decisión terminaba finalmente. La transformación no fue instantánea ni dramática. Fue más como un ajuste gradual de frecuencia, como sintonizar una radio hasta que la estática desaparece y la música se vuelve cristalina. Durante las primeras horas después de mi decisión, sentí una calma que no había experimentado en meses. Las dudas que habían plagado mi mente simplemente se desvanecieron, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque las preguntas ya no parecían importantes. Mi visión cambió primero. Los colores se volvieron más vívidos pero también diferentes, como si pudiera ver frecuencias de luz que habían estado previamente ocultas. Podía ver la energía emocional de las personas en el edificio, pequeños halos de color alrededor de sus apartamentos que indicaban soledad, frustración, anhelo. Mi oído se agudizó hasta el punto donde podía escuchar conversaciones íntimas a través de múltiples pisos, pero también desarrollé la capacidad de filtrar selectivamente lo que quería escuchar. Era como tener control de volumen mental para el mundo entero, pero el cambio más significativo era interno. La constante ansiedad que había caracterizado mi vida humana, sobre dinero, relaciones, propósito, mortalidad, simplemente desapareció. En su lugar había una sensación de claridad perfecta sobre mi papel en el mundo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Silencio la primera mañana después de la transformación. Completo, respondí, y era la verdad más pura que había hablado jamás. Durante las siguientes semanas, Silencio me enseñó cómo identificar candidatos potenciales para futuras conexiones. No cualquier persona solitaria serviría. Necesitábamos individuos con la capacidad específica para devoción total, personas cuya arquitectura psicológica las hiciera receptivas a nuestro tipo de compañía. Aprendí a reconocer las señales, cierto tipo de postura defensiva que indicaba aislamiento elegido en lugar de impuesto, patrones de habla que revelaban una búsqueda filosófica de significado, una manera particular de interactuar con animales que sugería capacidad para amor incondicional. Mi primer candidato fue Ricardo Morales, un hombre de 42 años que se había mudado al apartamento 3A después de un divorcio devastador. Lo observé durante días, notando cómo hablaba con cariño a los gatos callejeros del barrio, cómo sus ojos se llenaban de una tristeza específica cuando veía parejas caminando juntas. «Es perfecto», le dije a Silencio después de una semana de observación. «¿Estás seguro? Recuerda que una mala elección podría exponernos». «Estoy seguro. Tiene la misma necesidad que yo tenía, la misma capacidad de entrega». La noche que introdujimos a Ricardo a nuestra realidad, me quedé en mi apartamento mientras Silencio se manifestaba en el suyo. A través de nuestro vínculo, pude experimentar indirectamente su confusión inicial, luego su fascinación creciente, finalmente su aceptación gradual. «Está funcionando», me informó Silencio telepáticamente. «Responde como esperábamos». Watching Ricardo pasar por las mismas etapas que yo había experimentado, me llenó de una satisfacción extraña. No era sadismo, sino más bien la sensación de compartir algo hermoso, como introducir a alguien a una obra de arte que sabes que apreciará profundamente. En cuestión de semanas, Ricardo estaba tan devotamente conectado a Silencio como yo había estado, pero ahora Silencio podía dividir su atención entre ambos, alimentándose de nuestra devoción combinada y proporcionándonos a ambos la compañía que anhelábamos. Mi papel se volvió gradualmente más claro. Era el reclutador, el que identificaba y preparaba nuevos candidatos. Ricardo se convirtió en el cuidador principal, proporcionando la mayor parte del sustento físico de Silencio. Era una división eficiente del trabajo. Con el tiempo, agregamos más miembros a nuestro pequeño culto involuntario. María Elena del segundo piso, un escritor frustrado llamado Joaquín, una viuda anciana llamada Esperanza, que había estado viviendo sola durante años. Cada uno encontró en Silencio exactamente lo que necesitaba, y cada uno contribuyó algo único a nuestro ecosistema emocional. Los meses pasaron como días. La diferencia entre día y noche se volvió menos relevante,
cuando tu existencia no está marcada por la fatiga o el hambre normales. Desarrollé la capacidad de estar despierto durante días seguidos sin cansarme, o de dormir durante periodos extendidos, cuando no había trabajo que hacer. Mi apartamento se convirtió en una especie de centro de comando para nuestras operaciones. Tenía archivos detallados sobre cada residente del edificio, notas sobre sus rutinas, vulnerabilidades, necesidades emocionales. Era como ser un terapeuta, excepto que en lugar de ayudar a las personas a resolver sus problemas, las ayudaba a encontrar una manera de vivirlos de forma hermosa. Una noche, varios meses después de mi transformación, estaba sentado en la cocina organizando mis notas cuando escuché algo que no había escuchado en mucho tiempo: el sonido de llaves en la puerta de un apartamento vacío. Alguien nuevo se estaba mudando al edificio. Me acerqué a la ventana y vi a un hombre joven, probablemente de unos 25 años, cargando cajas desde un auto pequeño. Se movía con el tipo de cuidado deliberado que sugería que estaba protegiéndose de más dolor emocional. Sus pertenencias eran pocas, como si hubiera dejado atrás la mayor parte de su vida anterior. Nuevo candidato, le informé a silencio telepáticamente. ¿Qué opinas? Observé al joven más cuidadosamente. La manera en que pausaba ocasionalmente para mirar el edificio con una mezcla de esperanza y resignación. Cómo se disculpaba con don Ramón por hacer ruido, even though era perfectamente razonable. La gentileza con que movía sus pocas plantas en macetas, como si fueran las únicas cosas en el mundo que realmente le importaran. Perfecto, respondí. Absolutamente perfecto. Mientras observaba al nuevo inquilino descargar la última de sus cajas, sentí esa familiar sensación de propósito y anticipación. Pronto, muy pronto, tendríamos la oportunidad de ofrecerle algo hermoso, una vida libre de soledad, libre de búsqueda sin fin, libre de la terrible ansiedad de no saber cuál era su lugar en el mundo. Silencio apareció junto a mí en la ventana, sus ojos verdes brillando con satisfacción. ¿Cómo empezaremos con este?, pregunté. De la misma manera que siempre, respondió. Con paciencia, con cuidado, con amor. Y mientras el joven cerró la puerta de su nuevo apartamento detrás de él, probablemente sintiendo esa mezcla familiar de nerviosismo y esperanza que viene con empezar de nuevo, sonreí. Sabía exactamente lo que se sentía estar en su posición. Sabía exactamente cuánto mejor se iba a sentir muy pronto. El edificio se llenó del silencio nocturno habitual, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de futuros hermosos esperando desplegarse. Era el tipo de silencio que solo viene cuando sabes, con certeza absoluta, que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. Afuera, la ciudad continuaba con su prisa constante, llena de personas buscando conexión, propósito, significado. Pero adentro de nuestro edificio, habíamos encontrado algo mejor que la búsqueda. Habíamos encontrado la respuesta. Y pronto, nuestro nuevo vecino la encontraría también. En el silencio de la noche, pude escuchar el sonido distante de cajas siendo desempacadas en el piso de arriba. El sonido de alguien tratando de construir un hogar, de crear algo significativo a partir de los fragmentos de su vida anterior. No sabía que ya no tendría que hacerlo solo, nunca más.